Pues bien, estamos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Vamos a leerlos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer o el deseo, ¿no? Y el hacerlo, por su buena voluntad. Haced todas sin murmuraciones, plural, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otros quizás tu versión dice estrellas en el firmamento o algo así. Asidos de la palabra de Dios, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. En capítulo 1, versículo 7 leemos esto: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, cadenas. Quizás tu versión literalmente es la palabra cadenas. Y luego aquí en versículo 13 dice la misma cosa. Capítulo 1, 13, de tal manera que mis prisiones, mis cadenas, se han hecho más patentes, más visibles, más conocidos en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Yo creo que todos los soldados sabían que no era un prisionero normal, Pablo. Era diferente. Y realmente no merecía estar allí encarcelado. Pero estos son... ¿Y qué era la situación de los hermanos en Filipos? Todos eran ricos y vivían en chalés como Ricardo y Cindy, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Cuál situación era su situación? Estaban siendo perseguidos. Ok, lo vemos en capítulo 1, versículo 27, él dice: solamente os comportéis como es digno del Evangelio, para que o sea que vaya a veros o no, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Quizás los judíos, quizás los paganos, sus colegas allí en Filipos, que no eran judíos, estaban presionándoles. Y también en versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen. Entonces estaban siendo perseguidos por su fe. Y quizás, no sé si en nuestra congregación tenemos a alguien que ha sido perseguido realmente por su fe. Pero no era tan fácil. Pero como, a ver si puedo hacer eso bien, tengo que... Ahí. Eso era Pablo y para que tú sepas, muchas veces Pablo estaba en la cárcel. 2 años en Cesarea Marítima, después de su apelación, antes de su apelación a César, estaba allí, estaba encarcelado en Éfeso, estaba encarcelado en Roma. Pensamos que esta vez, cuando él escribió esta carta, Filipenses, Efesios, Colosenses y también Filemón, estaba encarcelado en Roma. Generalmente porque es difícil de saber, pero sabemos que él tenía cadenas, y hay mucha discusión acerca de exactamente dónde estaba
Algunos piensan mejor Cesarea, pero da igual. Pablo era prisionero en aquel momento, pero aún a pesar de eso, como hemos dicho, a lo largo del libro de Filipenses vemos regocijarse, regocijaros, gozo, gozar conmigo, aún aquí en nuestro pasaje aquí, él dice al final, aunque, versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, y tú sabes lo que está diciendo. A veces cuando hacían una ofrenda, después con un líquido, lo ponían encima de la ofrenda y todo fue quemado. Esto significa, Pablo estaba diciendo, aunque yo muero sirviendo el Evangelio a vosotros, pues vamos a regocijarnos. Y yo ahora a mi edad, yo lo veo exactamente igual. ¿Ok? Si hay algo que puedo hacer para hacer que vosotros sois más completos en Cristo, me importa un pepino si muero. Es una cosa muy en serio. Y Pablo y él dice, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y toda la carta de Filipenses habla de gozo. Y eso es bueno porque nos recuerda que pase lo que pase, podemos experimentar el gozo del Señor. Y la fuente del gozo es ¿quién? Cristo. Cristo viviendo en ti. El Señor. Como he puesto aquí, tenemos que recordar que nuestras circunstancias, sean cuales sean, son temporales. Enfermedades, persecución, quizás y montones de otras circunstancias que nos fastidian o nos angustian, pero son temporales. Y eso es muy importante entender eso. Por eso yo creo que Pablo vez tras vez en todos los capítulos habla del gozo. Y quizás uno de los versículos que tú deberías memorizar y meditar mucho es Filipenses 4:4, cuando él dice, regocijaos en el Señor siempre, pase lo que pase, ¿no? Otra vez lo digo, regocijaos. ¿Ok? Eso te ayuda porque el próximo versículo dice, vuestra gentileza o vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Para tener la actitud correcta en esta vida, para que andemos correctamente y no somos como ogros, debemos regocijarnos en el Señor, dar gracias a Dios y pensar en lo que Él está haciendo. ¿Okay? Esto es un poco de repaso hasta ahora. El ejemplo de Jesucristo. Para entender bien versículos 12 al 18, lo que tenemos que recordar es que Cristo aquí, es que no podía hacer una diapositiva, pero a partir del versículo 5, tú puedes imaginar aquí una escalera y va abajo. Versículo 6, no estimó ser igual a Dios, baja más, cosa que aferrarse. Versículo 7, otro peldaño abajo, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomó forma de esclavo de su padre, de su voluntad de su padre, hecho semejante a otro peldaño más abajo de hombres. Jesús, que antes moraba en el cielo en la gloria celestial, ahora es como uno de nosotros. Es algo que J.I. Packer siempre dice, que la encarnación es más difícil de entender que cualquier cosa. Es más maravilloso, más asombroso, que Dios se hizo carne y vivió dentro de nosotros. Y hemos visto a Él, dice en Juan 1. Pero luego, va. Y luego, versículo 8, otro peldaño más abajo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose otro peldaño más abajo, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esto era el tipo de muerte
peor que cualquier otro tipo de muerte, por asfixión, ¿no? Desnudo allí, todo el mundo viéndote, y el preso no podía ser ciudadano romano, iba poco a poco perdiendo la vida. Entonces Cristo es nuestro ejemplo, y todo este pasaje habla de la humildad, y esto es muy importante de entender. Si nosotros vamos a hacer lo que dice la exhortación a partir del versículo 12 al 18, tenemos que humillarnos. Como Cristo, tenemos que querer seguir su ejemplo. La exaltación, una de las razones para entender esto muy bien aquí en es la exaltación de Jesucristo. La última vez, que hace 2 semanas cuando prediqué sobre versículos 1 al 11, se me olvidó por tiempo no hablar suficientemente, pero versículos 9 al 11 son muy importantes. Es como 1 de Corintios 15, la resurrección, ¿ok? Y no vamos a hablar de eso, pero es muy importante. Y ¿por qué dice allí, después de su humillación, bajar, literalmente tapaneo, Dios le exaltó, como dice en versículo 9, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, y ahí es Isaías 45, versículo 23, para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos los sitios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, para hacer versículos 12 al 18, necesitamos la exaltación de Jesucristo. Y aquí en es que a veces pasamos de esto. No entendemos el significado teológico de su exaltación, pero lo dice en muchos pasajes. En Salmo 110, por ejemplo, Cristo lo usó también en Mateo 22, pero donde dice, el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi diestra, a la posición de poder, de soberanía, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 7. Esteban vio al Señor en el cielo a la diestra de Dios. Y todo eso de diestra de Dios es muy importante. Significa que Jesucristo tiene todo poder. Y ahora es Señor de los señores. ¿Ok? Y hay otros pasajes, también en Efesios y también en Colosenses. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego en Hebreos, quizás uno de los más importantes, hablando de la superioridad de Jesucristo, dice que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí en nuestro pasaje, es muy importante estos versículos, y yo salté, no pasé suficiente tiempo hablando de ellos. Y es simplemente importante recordar, teológicamente tenemos la humillación y luego tenemos la exaltación. Y eso funciona igual en nuestras vidas. No sé si es eso. Sí. Tanto la humillación como la exaltación de Jesucristo son muy importantes. Sin la humillación, el sacrificio, su pasión, llamamos en español, no hay vida eterna para nosotros. No. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, pues no hay posibilidad que nosotros podemos ser perdonados. Pero sin la exaltación, como en 1 de Corintios 15, no hay poder para poner en práctica nuestra fe, para vivir a la vida eterna. Por eso Él dice aquí en versículo 12, por tanto. No lo explica todo, pero es igual como lo hace en Romanos, el por tanto aquí es como en Romanos 12, cuando después de hablar de todas las misericordias de Dios, dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y empieza la parte práctica. Habla de la teoría o la teología, y luego habla de la conducta, la práctica, el praxis. Y creo que tengo una, no sé. Pero este pasaje, resumiendo para que no nos leamos más, leyendo versículos 12 al 18, esto trata de eso. Número 1, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Ocupaos de vuestra salvación. Como dice aquí, siempre él dice, y está hablando de la obediencia porque lo dice. Siempre me habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces está hablando de obedecer. ¿Qué es lo que hacen los creyentes? ¿Obedecemos a quién? ¿A Cristo, mi amigo? ¿Qué? ¿Vamos, mi amigo? No, Cristo a la diestra de Dios, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Por eso obedecemos a Él. Obedecemos a Él. Él manda, nosotros somos realmente esclavos de Él. Si entiendes la teología del Nuevo Testamento. Y luego, versículos 14 al 15, no quejarse. ¿Ok? Primero dice, haced todo sin murmuraciones. No debemos murmuraciones. Es que no me gusta esto de la iglesia, no me gusta hermano tal, no me gusta. Y la gente es crítica. ¿Sabes lo que hace? Empaña, en versículo 15, tú como estrella. Vete a brillar con como ser como reflejo de toda la bondad y la misericordia de Jesucristo, como dice allí, en medio de lo cual resplandéis como luminares. En vez de esto, no, empaña todo esto para que la gente no venga a Cristo. Porque siempre estás criticando. No, nunca hacemos esto nosotros. Nunca. Sí, yo el primero. Criticamos, ¿ok? Y no debemos hacerlo. Debemos más bien fijarnos en el Señor y intentar, como dice aquí, ser hijos irreprensibles, sin tacha. No hay sitio donde alguien puede asirnos y decir, pues mira, aquí. Luego, número 3, para hacerlo bien todo esto, él dice, a partir del versículo 16, asidos. Otras versiones dicen sosteniendo. Yo creo que la idea es agarrar. ¿Ok? Para vivir la vida cristiana, bien que es una vida sobrenatural, necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién ha inspirado la palabra de Dios? La palabra de Dios, el Espíritu. Agarrarlo. Estudiarlo. ¿Has visto alguna vez la mano de los navegantes? Hay un ministerio que se llama Los Navegantes, quizás en tu país, seguramente está en todos, yo creo. Pero tienes que leer la Biblia, tienes que escuchar la Biblia, leer la Biblia, escuchar la Biblia, memorizar la Biblia. Y luego, no recuerdo, me da igual, y oír la Biblia quizás y luego con tu pulgar meditar en la Biblia. Y esto es lo que tenemos que hacer, versículo 16. Si vamos a andar bien con el Señor, asidos de la palabra de vida. Y cada vez, cada uno de nosotros, más lleno de la palabra de Dios. ¿Ok? Y esto es lo que... Y luego al final, regocijarse siempre en el Señor. Es muy importante. No lo entendía como entiendo ahora, pero de tener una actitud... Pase lo que pase, me van a operar la semana que viene, mi hija acaba de divorciarse, perdí el trabajo, se me perdió el trabajo, pero voy a regocijarme en el Señor, voy a dar gracias a Dios. Con mis labios. Y voy a doblar las rodillas y dar gracias a Dios y regocijarme en Él, pase lo que pase. Eso te ayudaría mucho en la vida. Es algo muy sencillo, pero realmente para hacerlo bien,
esto implica tu volición. Y tú delante de Dios dices, no me gustan quizás las circunstancias que son las mías ahora, pero he decidido que voy a buscar el gozo del Señor y voy a regocijarme en Él. Y yo creo que algunos de vosotros sois más maduros que yo en ese sentido. Pero esto es el pasaje. Vamos a hablar de estos versículos porque mucha gente no entiende bien versículo 12. Piensan que estamos hablando de ganar nuestra salvación, conseguir nuestra salvación, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, con mucha seriedad, en vez de... Y entonces causa mucha confusión. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a dar el paso de la teoría a la praxis, de la teología a la conducta. Eso es y lo hace en todos los libros, en Romanos 12, en Efesios 4. Esto es como enseña. Piensas en las cartas de Pablo. Habla primero de la teología y luego pasa a lo que tienen que hacer los creyentes. Tenemos que hacer esto o el otro, ¿ok? Y es muy importante. Alguna persona aquí a lo mejor dice, pues a mí no me gusta la teología. Pues la teología, la sana doctrina, es la base de nuestra conducta. Por eso sí importa mucho que estudiamos este libro y con profundidad. Si decimos, no, yo vivo como vivimos en un mundo de existencialismo. Yo existo y todo es de emociones y como siento yo y lo que yo quiero hacer. Ok, hazlo. No es cristianismo, es otra cosa. El cristiano tiene que vivir según Dios pone las cosas en orden. Y una de las cosas muy importantes de entender es la teología. Entonces aquí en nuestro pasaje, capítulo 2, tenemos versículos 1 al 10, teología pura. Él está hablando de cosas muy importantes y también hay algo de práctica en versículos 3 y 4. Pero a partir de allí empieza a hablar de la práctica. Y aquí tú ves tres palabras: humillación, obediencia y al final exaltación. Y siempre es del orden. Y como ahora toca a los hermanos de Filipos que activasen su fe, que pusieran en marcha su salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Para hacer un salto de la teología a la práctica, los creyentes necesitamos el poder del Cristo resucitado, exaltado, morando dentro de nosotros. La exaltación de Jesucristo hasta lo sumo refiere a su resurrección y subsiguiente ascensión y glorificación. Cristo el Señor envió, y esto es muy importante, que no está aquí en Filipenses 2, nada del Espíritu, ningún sitio, solamente versículo 1, donde dice que si hay algo de comunión con el Espíritu. Pablo está dando por sentado que los hermanos entendían que cuando él está hablando de dónde está, como dice en 1 Corintios, no recuerdo ahora, da igual, donde está, 2 Corintios 5, donde está el Señor, está el Espíritu. ¿Ok? Él envió su Espíritu Santo desde el cielo para vivir en nosotros con el fin de darnos el poder para ser testigos. Y realmente, esto es lo que versículos 12 al 18 están hablando de eso. Pero no menciona aquí el Espíritu. En otros pasajes sí, habla del Espíritu Santo, pero aquí no. ¿Por qué? Porque ¿quién es importante? ¿Quién es el epicentro del plan redentor de Dios? Cristo. Cristo. No estoy minimizando la obra del Espíritu Santo. No, gracias a Dios. Él mora en nosotros. Pero cuando Cristo nos salva, el Espíritu empieza a vivir en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu? Cristo. ¿Ok? Es difícil de entender, pero sí. Entonces, y Él va ayudándonos, como he puesto aquí, ser testigos
y esto es lo que estamos viendo aquí en estos versículos 15, por ejemplo, ser testigo en este mundo, en esta generación torcida y perversa, reflejando la luz del Señor Jesucristo, como está dicho en otros pasajes, y su voluntad, o lo que el Espíritu morando en nosotros nos ayuda a resplandecer como estrellas en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, para los que han estudiado la palabra mucho, esto es una buena pregunta. ¿Dónde está el Espíritu aquí? No lo menciona. No necesita hacerlo. Porque es Cristo. Cristo es lo que tenemos que recordar. ¿Por qué obedecemos a Jesucristo? Número uno, porque Él es Señor de los señores. Como dice en versículo 11, en 10, toda rodilla va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, obedecemos a Jesucristo no porque es mi amigo, mi buddy. No, Él es mi Señor. Él pagó el precio de mis pecados. Él me compró, como dice en 1 de Corintios, capítulo 6 y capítulo 7 también, pero lo dice así, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y todos estos verbos, ex agarrazo, agora es mercado de esclavos, ex es fuera de, Él, literalmente lo que está diciendo, Él me ha comprado, me ha sacado del mercado de esclavitud al pecado y ahora soy el esclavo de ¿quién? Él. Todos nosotros que hemos recibido por fe a Cristo estamos confiando en solo Él. Él es Señor, ¿ok? El Señor exaltado a la diestra del Padre y por eso obedecemos a Él, como he puesto aquí. Jesús es mi Señor en el centro y Él merece la obediencia de sus esclavos. Algún día en el futuro, no sabemos, yo todavía no entiendo exactamente cuándo va a suceder esto del versículo 11. Quizás es Apocalipsis 20, delante del gran trono blanco, no lo creo, pero puede ser. Pero todos los habitantes de la tierra, todos, van a tener que hacer esto y confesar que Él es el Señor. Señor, amén. Eso sí sucederá. Tú, si estás aquí hoy y todavía no has entregado tu corazón a Cristo, deberías hacerlo ahora. Porque no vamos a mirar los otros pasajes, pero los que no han hecho esto en ese momento será demasiado tarde. Van a ser juzgados por Dios. Hay un momento oportuno, como dice en Corintios, hoy es el día de la salvación y tenemos que escuchar el Evangelio. Dios quiere salvar a las personas. Él nos ama. Por eso nos manda a predicar el Evangelio, pero tenemos que responder. Número 2, es lo que hacen los salvos. Según versículo 12 aquí, si hemos sido salvos, pues vivimos, activemos a nuestra salvación. Los que han sido salvos viven la nueva vida en seriedad, con temor y con temblor. Okay, eso es lo que hacemos. Todas partes de la Biblia. Okay, si conocemos realmente al Señor, queremos obedecerle. Y siempre uso el mismo ejemplo, es un poco aburrido, pero cuando Dios me salvó el día en 1977, cogí mi marihuana y lo tiré en el contenedor de basura. ¿Por qué? ¿Alguien estaba ahí diciendo, tienes que cambiar eso? ¡No! El Espíritu que empezó a vivir en mí me impresionó, eso no más. ¿Ok? Y eso es una realidad. Cuando Dios, el Espíritu Santo, empieza a vivir en nosotros, empezamos a ocuparnos de nuestra salvación que Él nos ha dado gratuitamente y vivir para Él.
Número 3, Dios obra, las razones que obedecemos a Jesucristo, Dios obra o actúa constantemente en los creyentes, tanto obrando para producir tanto el deseo, volición, como el seguimiento, el hacer. Y eso es lo que Dios ninguno de nosotros podemos decir algún día, pues Dios me abandonó. No estaba ahí para ayudarme. No, Él que empezó, como dice en capítulo 1, versículo 6, Pablo estaba persuadido, convencido de que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues este Dios va participando activamente día tras día en tu vida. Y seguramente si estás tentado en algo o otra cosa, pues Él está allí para cambiar su volición. Ahora en esta época, tú tienes que decidir, tú tienes que tomar una decisión. Pero créeme, versículo 13, si hay algo que aprendemos ahí, dice, ¿por qué? Es explicación de lo que acaba de decir al final del versículo 12. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, por su beneplácito, por lo que agrada a Él. ¿Ok? Es importante. Dios, el Espíritu, participa con el creyente en la realización de la buena voluntad. Ahora es lo que quería hablar un poco del versículo 12, porque es importante. La religión, por lo general, en nuestro mundo, y hay muchas religiones, el budismo, el catolicismo, hinduismo, sintoísmo, hay muchos. En casi todos ellos, la base de todo lo que piensa un feligres o una persona adepto que está involucrado ahí, es que yo tengo que hacer algo para merecer la salvación eterna, ¿ok? Yo he puesto una serie de cosas. En algunas religiones sería más bien abstener de muchas cosas. En otros es ir a los cultos, otros es comulgar, etcétera, etcétera. Algunos, hacer buenas obras. Ellos intentan cumplir las pautas de su religión con el fin de conseguir la salvación. Depende de lo que yo hago. No es cristianismo. Es otra cosa. Y hasta a veces hay evangélicos que piensan así. A veces su dinámica, digamos, en la fe es así. Piensan que siempre tienen que hacer algo o Cristo va a soltarles o no sé qué. Desde su perspectiva, la realización de buenas obras va delante de la salvación. Naturalmente piensan en que su acción contribuye a su propia salvación y no vamos a mirar Romanos, pero habla de todo esto allí. Los judíos intentaban hacer cosas para ganar la salvación de Dios y fracasaron. En lo que dice allí. Los que confían únicamente en Jesucristo, los creyentes verdaderos, no trabajan para conseguir la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Para ellos la salvación es un regalo dado por Dios que sucede cuando uno se da cuenta de su vileza y de su necesidad de ser salvo por Dios porque somos pecadores y clama a Cristo y dice, sálvame por favor, Señor, sálvame. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo hasta ahora no he hecho mucho bueno en mi vida. El creyente verdadero no contribuye a su salvación eterna, sino que descansa en la obra consumado por Jesucristo. Y es lo bueno de nuestra fe. Podemos estar con mucho descanso, ¿ok? No depende, si Cristo nos salva, no depende de nosotros. Pero sí, como dice aquí en versículo 12, el verdadero creyente en Jesús activa su fe, ¿ok? Aviva su fe, andando en buenas obras como fueron preparados
de antemano. Y habla, dice aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice santificación, dice salvación. Es importante. En un sentido, aquí en Filipenses 2:12 vemos la diferencia entre la salvación y la santificación. En el cristianismo, las buenas obras siguen, no preceden, la salvación dado por Jesucristo. Y esto es la diferencia. No, la idea de allí no es, siempre tengo que estar trabajando para salvarme. No. Hemos sido salvos, por eso queremos obedecer a Jesús. Como dice aquí en este pasaje en Efesios 2, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios, premio de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice, ¿por qué? Y esto quizás es el versículo que no pensamos, no meditamos. ¿Por qué somos hechura suya? Y mira los tiempos de las palabras aquí. Creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurrió eso? Si eres creyente, ¿cuándo fuiste? Antes de la fundación del mundo, Dios decidió que te iba a salvar. Entonces, esto ocurre, creados en Cristo Jesús, para futuro hacer buenas obras en esta vida terrenal, cuando estamos viviendo ahora, las cuales, estas buenas obras, Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. ¿Ok? Esto es cristianismo. Cuando obedecemos a Dios, cuando nos ocupamos de nuestra salvación, no estamos intentando ganar o conseguir algo, estamos obedeciendo a nuestro Señor porque le amamos. Es tan sencillo, pero mucha gente usa este versículo para decir otras cosas, que no es la teología correcta. Pues tenemos que correr, porque yo voy a terminar a las 12. Ocupaos en vuestra salvación. La salvación eterna dada a vosotros en Cristo Jesús no es un concepto estático. Es decir, la salvación verdadera o auténtica siempre resulta en acciones piadosas, como dice aquí en Tito. La gracia verdadera produce, aquí tú lo ves, enseñándonos que negando estas cosas, vivamos de esta manera, sobria, justa y piadosamente en la vida. Otra vez, este pasaje, resumiendo brevemente, trata de esto. Activar nuestra fe. Obedecer a Dios, versículos 12 y 13. ¿Por qué? Porque amamos a Él y porque sabemos que Dios está obrando en nuestra vida y sabemos que Jesucristo es el Señor a la diestra de Dios y está muy involucrado en nuestras vidas. Aunque no lo vemos a veces, no palpamos su presencia en nuestras vidas. Es así, por eso le obedecemos. No seguimos a los hombres, seguimos a nuestro Señor. Número 2, cuidar mucho lo de quejarse, de criticarse. Y es tan fácil en nuestra sociedad y también en la iglesia. A veces yo veo los que critican más que nada es que están aburridos y no están sirviendo al Señor. Empiezas a servir al Señor y veréis. Tendréis menos tiempo de criticar a los demás o discutir con los demás. Esa es la palabra contienda. Ahí, contenderse con otros. Y eso empaña la idea aquí, versículo 15, debemos ser como luminares en este mundo resplandeciendo de la bondad y el amor y la justicia y la santidad del Señor. No, empañamos tanto eso que la gente nunca ve a Cristo. Y Pablo está diciendo, no hagas eso. Número 3, número 3, agarrar, asir la palabra de Dios. Aquí dice palabra de vida, versículo, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios nos dio este libro porque nosotros todos nos descarriamos como ovejas, yo el primero. Necesitamos
este libro que es lámpara para mis pies y lumbrero para mi camino y me instruye. No, Ricardo, no pienses así. Ricardo, ven, hombre. Esto es la dirección. ¿Veis? Esto es lo que tenemos que hacer. Y espero que cada día, cada uno de vosotros, estáis leyendo una porción de la palabra de Dios. Amén. Lo que me ha ayudado más en mi vida, no soy ejemplo para, es meditar en la palabra, y memorizar y repasarlo, vez tras vez. Eso sí me ha ayudado mucho a vivir correctamente. Y al final, como dice en versículo 17 y 18, regocijarse. Pablo, aunque está al punto de morir, porque lo dice en capítulo 1, él dice al final del versículo 20, o por vida o por muerte. Estaba en este proceso de su sentencia de que alguien, un juez, iba a decir, ¿esto? O estás libre. Pero aún así, él dice aquí en capítulo 2, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regozaos también vosotros conmigo. Entonces, algo muy importante en vivir la vida cristiana es mantener una actitud de gozo. Y realmente es como dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es la fortaleza para seguir día tras día. ¿Ok? Ojalá que tuviéramos un tiempo para preguntas, pero no tenemos, entonces vamos a orar y seguir con una canción. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por haber exaltado a su Hijo hasta lo sumo, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Ayúdanos a seguir a Él, Señor. Ayúdanos a ocuparnos, a prestar mucha atención a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos por fe a andar contigo, Señor, obedecerte. Pensar en cada día, orar a ti antes de empezar el día y decir, Señor, guíame hoy en tus pasos. Te damos gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí no está mencionado la tercera persona de la Trinidad, pero aquí está. Porque el creyente, para obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios y reflejar el amor y la gracia de Jesucristo, la única manera de hacerlo es por medio del Espíritu. Gracias, Señor, por su obra en nosotros, aunque aquí, como en muchas partes de la Biblia, Él está en la sombra. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, esta semana, de resplandecer como luminares en el firmamento, en el cielo, para que la gente vea a Cristo. Ayúdanos a ganar personas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.